Me dijo, habíamos hablado, hablé primero con Ruth y luego, pero había hablado antes con Jethro y habíamos planeado hacer alguna cosa sobre el problema del fenómeno. Y entonces, como ustedes todos están así muy entusiasmados con ese mundo tan exótico, yo voy a primero agradecerles profundamente que me invitaran. Jethro fue especialmente amable en esto y para mí, por supuesto, es muy honroso estar acá, entre otras cosas, porque siempre, digamos, los que no trabajamos exactamente en fenomenología, como que la llegada al grupo como los de ustedes es como raro, ¿verdad? Es como, siente uno como que está entrando en un ambiente medio exótico. Mi primera experiencia con fenomenólogos fue hace muchos años. Fue me imagino que habrán escuchado hablar de fenomenólogos colombianos aquí, que ustedes han oído hablar posiblemente de Clafén, ¿no? Y yo mantengo una relación, digamos, muy cordial con la gente de Clafén, y específicamente yo tengo un hermano del alma que se llama Germán Vargas, que es un fenomenólogo con el que realmente tengo muchos años de relación así, pero casi como un hermano. Entonces, y nos peleamos y nos acercamos y nos peleamos. Una cosa que me pasa con ellos es que recuerdo que la primera experiencia que tuve específicamente fue con Daniel Herrera. Daniel Herrera es un maestro, digamos, uno de los maestros en Colombia de la tradición fenomenológica, y Daniel, yo no sé cuánta cercanía ustedes tengan a un maestro fenomenólogo. En este caso Jethro está impulsando esto, pero cuando ya se ponga más viejillo que yo incluso, ¿no?, van a ver que hay algo raro. Son como gente que jala y hace. Y Daniel hace poco murió, pero vieran qué interesante, porque todos los fenomenólogos colombianos, que son muchísima gente que trabaja en Colombia, le rendían así como honra. Y bueno, él estudió, además estuvo trabajando en Husserliana, editando la obra de Husserl, que era un hombre de una pasmosa cultura y demás, pero de una humildad extravagante, ¿no?, de una apertura y además yo aprendí una cosa con él que quisiera que le pusieran atención en lo posible a lo que hagan ustedes. Daniel lo miraba a uno a los ojos y no dejaba de verlo cuando uno les ponía algo, y yo creo que eso es esencial, ¿verdad? O sea, que usted le ponga atención, pero para ver qué es lo que está diciendo de verdad. ¿Será cierto eso que está diciendo, verdad? Y creo que eso es esa lección aprendí yo de Daniel. Y con Germán tuvimos varias experiencias en ese sentido. Y hace añísimos, Jethro y yo hicimos un grupo de estudio de Ser y Tiempo, y te acuerdas que nos inventamos incluso hacer un seminario constante. Luego no lo seguimos, pero es que éramos muy poquitillos, ahora son tantos, entonces si faltan dos no pasa nada, pero es apasionante. Pero y la pasión tiene que ver con que el alma llama mucho. Bueno, voy a hablar específicamente de textos griegos, de autores que son importantes. Van a ver que está con toda la maledicencia, está todo en griego, ¿no? Porque seguramente va a aprovechar, digamos, que no saben cualquier cosa que no sepan, si no yo lo invento, cualquier cosa. Entonces las traducciones las voy a inventar y demás, para tener la excusa de poder decir algo y justificarme a mí mismo.
Entonces, primero, lo que me dijo Jethro que ahora es específicamente si hay un origen de la palabra fenómeno y el concepto fenómeno en griegos. Ese es, digamos, es el núcleo de lo que voy a tratar de exponer, que creo que casi puede hacer en 5 minutos, en 1 hora, en 2 horas. Entonces puedo tratar en 1 hora máximo, ¿no? Explicar de dónde viene el asunto, cómo viene y por qué viene ahí como viene. Por supuesto, cuando hablamos de fenómeno, nosotros todos sabemos que el referente posiblemente es Kant, porque es donde queda claro que es el asunto del fenómeno, y el noúmeno y esa correlación, porque es el que lo menciona. Pero Kant, ¿de dónde lo toma? ¿No? Entonces, es posible que sea de la tradición, de cierta tradición alemana. Yo eso ya, de ahí para atrás, no lo puedo asegurar, pero creo que, sin duda, los autores por excelencia que se leerían en ese periodo, como para mencionar fenómeno y esa cosa, son 2. Uno es Cicerón, que es un autor que normalmente nosotros no leemos en filosofía porque nos parece como que es un autor un comentador como de segundas, y sin embargo no es tal, es un autor realmente importante. O sea, que habrá que considerarlo, eso que medirlo a mediano plazo, sobre todo cuál es el impacto que tiene Cicerón sobre los otros, específicamente en la parte que tiene que ver con los textos sobre epistemología. Creo que son los textos más interesantes. Y el otro autor, que es quizás mucho más importante, es Sexto Empírico. De Sexto Empírico, sin duda, tenemos 2 obras que son fundamentales. Una que no se cita en un curso que se llama Contra los Profesores, no se citará más. Y otra que se llama Contra los Matemáticos, que es diferente, ¿no? Que es una versión poco. Y por supuesto, los esbozos pirrónicos. A los esbozos pirrónicos me voy a referir sobre todo, ¿no? Entonces ese es el texto que para efectos nuestros de este problema específico es, digamos, el más claro y el más evidente, ¿no? Si hablamos de fenómeno y de noúmeno, se lo debemos al Sexto Empírico. Creo que eso es importante. O sea, las palabras son griegas, aunque usted puede introducirlas y decirlas que vienen de Kant o vienen de alguna modernidad, en realidad está muy claro en esos. ¿Y cuánto conocen los alemanes estos autores? Pues al Sexto Empírico todo el mundo lo tiene que haber leído alguna vez en su vida, ¿no? Si no, alguno no lo ha leído, pues hay que empezar. Entonces es un texto muy sencillo y digamos base para cualquier fenomenólogo que no conozca el Sexto Empírico. Entonces digamos que el primer pie está raro, está sonto. Bueno, la palabra que nos interesa es fenómeno, ¿verdad? Ese es el asunto. Y la palabra fenómeno viene... No me traje. Bueno, la palabra viene de faino. Faino significa alumbrar, ¿no? Alumbrar. Pero eso es en la fórmula, digamos, normal. Cuando dice uno, cuando significa alumbrar, aquí busqué todas las opciones. Fíjense que la primera acepción no es exactamente alumbrar, sino traer a la luz. Entonces, si yo digo que traigo a la luz, puede hacer que lo cambie con una variación que es producir el aparecer. Fíjense que estoy hablando en un verbo que es activo. Yo me imagino que, cuando uno dice producir el aparecer, ya le suena como al lenguaje de ustedes, mágico. Ya como la magia esa del jugar con las palabras. Bueno, en el sentido de ese físico, producir el aparecer
¿ah? O generar el aparecer, bueno, no es heideggeriano, no es, eso es Homero. ¿Ya? Eso está en Homero. En la Ilíada, en el canto segundo, el verso 234, lo pueden ver, ahí lo pueden ver. En la Odisea, lo pueden ver también, el canto tercero, ¿no? ¿Cómo se llama? El 173, verso 100. Y hay un montón de textos más que hablan de ese faíno, cómo producir el aparecer, ¿no? Si usted lo pone más fácil, usted puede, a lo mejor quiere decir enfocar, ¿ya? Entonces, tener una luz y llevarla a otra. Fíjense que esa forma, o hacer aparecer, también puede significar mostrar. Pero mostrar es digamos, como mostrárselo a otro. Ya no es producir el aparecer, sino, ¿verdad? Es como que yo les esté diciendo, vean, entonces lo que importa son ustedes, no esto, ¿verdad? No producir el aparecer. Entonces a eso, digamos, entre esas variables, ahí ya empieza como en algunos textos a enfocarse distinto. Hay una traducción también posible que está en Antifonte y hay otros autores ahí, que significa hacer conocible o conocido algo. ¿Ya? Fíjense que entonces faíno, que uno puede traducir como alumbro normalmente, como hacer conocido, entonces es decir, de manifestar, hacer manifiesto, ¿no? Entonces esa me parece que es muy interesante, porque obviamente para llegar a fainómeno simplemente es que este verbo, que es activo, lo convertimos en pasivo. ¿Ya? Entonces, si yo digo que esto es hacer aparecer, es lo que ha sido hecho aparecer, lo que ha sido alumbrado, lo que ha sido sacado a la luz, lo que ha sido digamos, lo que aparece en cuanto aparece. Ahí viene el enorme problema, porque usted puede llegar y decir, bueno, ¿aparece por sí mismo o es que yo lo alumbro? ¿No? Entonces ahí, dentro de las variables que ustedes pueden ver en los autores, es muy común que se hable de la acción de un sujeto que hace que se revele algo, que se despliegue ese algo, ¿no? Y por supuesto, entonces, al final, uno suele traducir esto como mostrar, ¿ya? Pero, fíjense, y esto es importante, el mostrar que uno puede ver, digamos, en Platón, ¿ya? O el mostrar que puede ver en Aristóteles, en autores posteriores, sobre todo, en autores como los estoicos, es muy importante un cambio, porque lo que significa es como que yo dilucido eso que está dado para que se muestre, ¿ya? Entonces, en mi calidad de iluminador, ¿no?, saco a la luz, ¿no? Si es en pasivo, repito, es lo que ha sido sacado a la luz. Eso podría parecer como el fenómeno. ¿Qué más se podría decir para recordar otros sentidos que de verdad que esto aparece en toda la tradición desde Homero y sus siguientes, ¿ya? El énfasis en la luz, en faino como luz. Recuerden que la palabra en griego para luz es faos, ¿no? Entonces esto y luz está muy cerca, pero no necesariamente digamos, se usó siempre como iluminar, sino como hacer evidente. De hecho, es quizás más común como el hacer aparecer. Ese sentido que se da.
Hay otros textos que ustedes dirán, oye, pero esto está un poco jalado. Pero fíjense que un poquito más tardíamente se dice que es aquello que llega a ser. Entonces ya no es lo que alumbré, sino es aquello que manifestándose surge, se presenta. ¿Ya? Esta variación hace que la traducción sea ser manifiesto. ¿Ya? Ser como apareciendo, pero o si quieren, por ejemplo, en el diccionario de Edith Scott dice appear to be. ¿Ah? Entonces, es esa, ¿ah? Es un darse para ser, ¿no? Entonces, no es, repito, la noción de luz lo pervierten un poquito, ¿verdad? Entonces como que lo cambia, ¿no? Pero me parece que es importante porque entonces tiene un sentido muy raro. Fíjense, por ejemplo, este texto dice fanes distinos, dice, y eso es surgir al misterio. ¿Ah? Fíjense entonces que tiene hasta ese carácter de manifestarse, como dándose en este caso al misterio, porque es cuando yo voy a un culto mistérico, cuando se manifiesta el Dios. ¿Ya? Entonces cuando se manifiesta es faino, ¿no? Y entonces el fenómeno evidentemente sería esa manifestación de eso divino que se está dando como ser, ¿no? Entonces me parece que, o sea, yo recogiendo dentro de la tradición griega las muchas opciones que tenemos, por lo tanto no se podría reducir a simplemente el aparecer o el iluminar, sino que también tiene que haber un hondo sentido ahí de lo que surge como siendo, ¿no? Por lo tanto, cerca, digamos, de lo que uno puede ver de pronto en Heidegger. Yo quería por lo menos para dar la sensación de que esto puede ser heideggeriano. De fondo no es así, pero cabe como posibilidad. En general, la traducción más tardía es mostrar, ¿ya? Y esto entonces es lo mostrado. Pero es decir, muy en síntesis, cuando usted revisa el diccionario y usted ve todas las posibles acepciones, esas más o menos son las genéricas, ¿ya? Puede verlo, en griego tiene una ventaja, el griego tiene digamos, no solo mucha gente que escribió en griego, muchas tradiciones que siguieron el griego, sino además muchos lugares muy distintos y muchas tradiciones que digamos uno puede valorar positivo o negativamente, ¿ya? O sea, no es lo mismo que usted esté en un espacio político y discute sobre el mostrarse de las cosas a que esté en un espacio religioso, ¿no? Y como el espacio religioso es muy interesante, por ejemplo, la manifestación como luz puede ser muy significativa. En cambio, en otros lugares quizás es la manifestación ante lo que yo siento, entonces lo que casi como que palpo, ¿no? Y por eso algunos textos permiten darle variables distintas. También los griegos tienen la ventaja, en Grecia ustedes saben que es como que tiene una explosión de sentido las palabras, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con que era muy enredado o muy difícil, no, simplemente es que había ciudades muy distintas, con realidades muy distintas, con culturas muy distintas, aunque uno les suele llamar griegos, en realidad hay muchas variables de lo que tenemos por griegos. Y por lo tanto la palabra fenómeno puede dar mucho más riqueza que lo que, digamos, uno normalmente reduce a lo que supone que es filosofía. Eso no es ni siquiera lo más interesante de todo. Ahora, eso es de diccionario, o sea, eso cualquier filólogo barato como yo puede decirlo. Entonces eso no. Aquí vamos a meternos entonces a textos más importantes. Un primer texto, y por supuesto un
Parmenidio, Jason. Eso yo tengo eso para que nosotros hermanos. Te agradezco. No sé, solo esa palabra llega rápido. Un Parmenidio que se dé a los sitios y dice, bueno, va a encontrar que este texto es crucial a propósito de ya hablar del problema del fenómeno. Como ustedes pueden ver, se trata de una explicación de Simplicio sobre la física, pero explicando a Parménides, ¿no? Para que tengan en cuenta esto, recuerden que nosotros hablamos de Parménides como mucha, como si existiera como tal, ¿no? Pero Parménides está citado como muy, de manera muy indirectas. Y el autor que uno suele pensar que es más claro cuando cita a Parménides es Sexto Empírico, pero también Simplicio. Simplicio, ¿quién es? Es un personaje del siglo VI después de Cristo, que lo que hace es recopilar, ¿no? Y comentar la obra de Aristóteles, ¿no? Y en el comentario de la obra de Aristóteles, específicamente la física, a él le interesa de manera muy particular aclarar algunos términos, porque era un profesor, es como cualquiera de los que nosotros enseñamos. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué significa? Esto es tal y tal cosa. Entonces él es un muy profesor, explica eso, y por eso a nosotros nos parecen muy importantes las cosas que dice. Fíjense, a propósito de esto, vean cómo lo plantea a propósito del pensar de Parménides. Fíjense, él habla, digamos, del logos ¿cómo se llama? En Parménides, lo que nosotros podemos decir el discurso, por ejemplo, de la diosa, ¿verdad? Ese logos dice que es o que no podría ser el logos, el segundo logos. Recuerda que hay un logos que dice la verdad y hay un logos que dice lo que aparece, cómo aparece, ¿no? El logo del aparecer. ¿Cómo es que dice? Dice un traductor muy simpático, dice a propósito de Parménides, dice, está lo ente y lo patente. Entonces lo ente sería el ser, ¿no? Y lo patente es lo patente, o sea, lo sensible, ¿no? Entonces, eso hablando desde el español, que es muy curioso, lo patente eso, ¿no? Lo que es patente para nosotros, lo que es muy visible, dice es doxástico y apatelón. ¿Y qué significa que sea doxástico y apatelón? Digamos que es doxástico, quiere decir que nosotros no lo creemos. Algunos dicen que es conjetural, es una manera de traducirlo. Decimos conjetura porque es lo que nos parece, ¿no? Y además, y eso tal vez el apatelón ese, que es una palabra que ya más dolorosa, es engañoso, ¿no? Bueno, eso dice Simplicio. Sin embargo, que nosotros decimos que es así, dice él, ese logos no es completamente falso, no acepto, ¿ya? Sino que es algo que es, digamos, respecto de la verdad noetos, o sea, la verdad que yo puedo pensar, ¿no? Es algo que se va a acercar a su manifestación, a su fenómeno, ¿ya? Y por lo tanto, digamos que tendemos a creer, ¿no? Que es como sensible, pero me explico, como que nos parece que es como verdadero. Si atendemos a esa interpretación de Simplicio hablando sobre el segundo discurso de Parménides, el segundo discurso de Parménides sería fenoménico. ¿Ya? ¿Qué significa fenoménico? Bueno, en Parménides los puristas dirían, qué mal, qué desgracia, ¿no? No, pero Parmenidio decente, más o menos, ¿no?
bueno, digamos, los que llevaron un curso de presocrático lo saben, un cordero, por ejemplo, diría maravilloso, ahí está el ser, ¿no? Entonces en lo fenoménico también estaría el ser. Es una posibilidad de interpretación. ¿Ya? Entonces este texto es crucial para efectos nuestros porque digamos, Simplicio, a efectos de Parménides, nos aclara cuál es el estatuto posible de las verdades sensibles, ¿no? Y este estatuto posible debería ser más un asunto conjetural que se acerca, ¿no? Que se acerca a la verdad. Por la vía, eso sí, de una verdad no hay dos. Entonces ahí, digamos, hay una percepción desde una inteligibilidad que es clave. Entonces, primero para una idea, sobre todo porque recuerden que nosotros tenemos una tradición muy fuerte que dice que las apariencias son malas, inferiores y que no ayudan, ¿verdad? En la interpretación antigua no es así, ¿ya? O sea, no podría ser justa. Otro texto. Este texto es de Demócrito. Recuerden que cuando hablamos de presocráticos siempre uno es un poco atrevido, ¿verdad? Se supone que los presocráticos deben decir cosas muy complejas, muy importantes, pero habría que ver hasta dónde es cierto lo que se puede decir de ellos. Pero fíjense, en este texto sí se lo podemos atribuir digamos a Demócrito, por lo menos se lo ha mencionado. Y Demócrito sostiene una cosa que va más allá de lo que acabamos de decir sobre Parménides. Vean lo que dice. Bueno, aquel, el Demócrito, sostiene simplemente que es lo mismo, ¿ah? Simplemente lo mismo el alma y la inteligencia, ¿no? Pues lo verdadero es lo fenoménico. ¿Ah? Ese es el texto. ¿A qué viene eso? Es una afirmación muy exótica de Demócrito. Bueno, eso está dicho de manera un tanto compleja porque está sin contexto, ¿ya? ¿Por qué tiene que ver el alma y la mente en Demócrito? Para recordar los que no se saben el cuento, se los cuento. Básicamente en Demócrito el alma son átomos redonditos y la mente son átomos redonditos, ¿ya? ¿Qué diferencia hay? Una aparente distinción de velocidad. Más rápido los inteligentes que los anímicos. Pero eso es un supuesto que es lo único que dicen los fragmentos, ¿no? Como esto tampoco está claro, tenemos un texto que nos puede ayudar a entender, que es el texto de Juan Filopón. Un texto crucial también para interpretar eso que acabamos de decir. Cómo lo aletez y lo fenoménico son lo mismo, ¿no? Lo verdadero y lo fenoménico en Demócrito parecen ser lo mismo. Pero recordar una cosa importante a propósito de Demócrito. Recuerden que Demócrito no cree exactamente que sea fiable la sensibilidad, porque la sensibilidad no muestra los átomos ni el vacío. Y como no la muestra, entonces ¿qué fiabilidad puede tener para efectos nuestros el saber que nos dan los sentidos, ¿no? Y sin embargo, respecto del alma y respecto de la inteligencia, sí podríamos atribuirle un grado de verdad a lo fenoménico. Bueno, el que interpreta eso, repito, Juan Filopón. Este texto está citado, digamos, de manera en particular en Aristóteles, y Juan Filopón es otro comentarista de Aristóteles, para que tengan ahí fechas también, es también del siglo VI después de Cristo. Recuerden, casi todos estos son formados en Alejandría, y los comentaristas de Aristóteles estaban en esta época, digamos, en su apogeo en esta zona. Y fíjense que, vean lo que dice el texto, que me parece que es muy importante. Vean. Parece que, bueno, lo verdadero y lo fenoménico son lo mismo. Y en nada difiere la verdad de la verdad,
según la percepción. ¿Sí? Aquí se entiende entonces fenoménico, evidentemente, como aquello que se ha percibido. Porque es un término muy importante, ¿no? Pero nos remite a un problema distinto. Y el problema está en que posiblemente aquí nos están regalando una noción en que se establece una correlación entre Protágoras y Demócrito. Explico por qué. Básicamente el texto en que estos dos autores se ven acercados es el Teeteto de Platón, ¿no? Ahora lo vamos a referir, ¿no? Y en el Teeteto Protágoras es presentado como un empirista, ¿no? Un empirista que básicamente cree que lo verdadero es lo que se le está manifestando, ¿no? Y ese es el texto. Entonces Juan Filopón dice, pues a eso se refería precisamente Demócrito, como que lo verdadero es lo fenoménico, lo que se está manifestando en lo sensible, ¿no? Y vean cómo precisamente lo dijo así Protágoras, ¿ya? Entonces ahí hay un paralelo altamente problemático, porque recuerden que Protágoras casi siempre se cita por aquella frase de que nosotros somos, los seres humanos, la medida de todas las cosas, ¿se acuerdan? Y la traducción que uno ve en Platón sobre eso es: nosotros somos la medida de todas las cosas porque somos nosotros, en nuestro criterio empírico, sensible, somos que por ahí definimos la verdad. Ese es más o menos el núcleo. Pero fíjense, para que vean una variable, cuando, repito, Juan Filopón empieza a meter esto, nos mete esta idea que es muy curiosa, a propósito del logos orthos. El logos orthos es el logos correcto. ¿Cuál es el logos orthos? Y fíjense, es que la percepción y la fantasía se unen, se unen con respecto a lo fenoménico. Tal vez una distinción que es importante, que es la fantasía, ¿no? Si ponemos otra vez la palabra faino, de ahí viene, bueno, está faos, que es la palabra muy famosa, que es la luz, ¿verdad? Y por supuesto, fantasía es una modificación de esto. Fantasía, en español no traduce fantasía, traduce imaginación, ¿verdad? Entonces, la fantasía, que luego la veremos en Aristóteles, ¿no? Es como la facultad, por decirlo así, o la capacidad nuestra de percibir o reunir los datos de los sentidos. Pero repito, fíjense entonces, el entorno de la sensación y la fantasía, o sea, esa capacidad de reunir los sentidos, es lo que define, digamos, lo fenoménico. Y eso es un correlato de la verdad y del entendimiento. ¿Ya? Este texto me parece muy importante. Pero el Juan Filopón, digamos que puede ser que sea demasiado osado decir esto, ¿no? Demasiado osado, pero valga esta aclaración. Aristóteles muchas veces describe autores y no dice el detalle. Los que cuentan los detalles son los comentaristas, como Filopón, Alejandro de Afrodisia, ¿cómo se llama? Bueno, ahora me cité a Simplicio, pero podemos citar varios autores que son los comentaristas estos, que por cierto casi no hay traducción en español, ¿verdad? Es mejor leerlos en griego, más fácil. En inglés hay algunas traducciones, pero todavía falta mucho trabajo. Y esta gente hizo comentario detallado de textos, precisamente buscándole, hilando fino a ver qué es lo que significaban algunos de los pasajes. Casi siempre esta revisión de pasajes se lleva su rato y es un poco complicado. Ahora vean esta otra cosa, siguiendo el texto, ahora volviendo a Demócrito. A propósito de Demócrito, fíjense, ya lo habíamos visto, que es lo mismo, lo fenoménico y lo verdadero, y el nous y el alma. Y hay un paralelismo
que es lo fenoménico respecto a la verdad, como la inteligencia respecto del alma. ¿Ya? Valoren ustedes a ver si les sirve como fenomenólogo. ¿Ya? O sea, el fenómeno de la verdad, el acontecimiento de la verdad, el acontecimiento de la verdad sería un paralelo, ¿no?, a el acontecimiento del alma, ¿no? Y el acontecimiento del fenómeno sería el acontecimiento de la mente, indagando. Yo no sé si les sirve a ustedes. A mí me sirve para hacer cosas. Si alguno quiere hacer una cosa de esas, ya, eso está en Demócrito y no es mentiras. O sea, obviamente es Demócrito interpretado por Juan Vilopó, pero en todo caso, allá el que quiera hacer cosas raras y enhorabuena. Ahora déjenme poner pies más sensatos, ya más claros, o sea, porque como los socráticos siempre cuesta. Pongamos entonces pies sobre textos básicos de Aristóteles, de Platón, que creo que es significativo. En primer lugar, recuerden, respecto de Platón, los textos, aquí voy a mencionar solo unos cuantos, pero los textos básicos que habla sobre el problema de lo fenoménico son el Teeteto, la República en algunos elementos, el Sofista, el Fileo, o sea, son textos absolutamente fundamentales. Quizás el Timeo menos, pero quizás. Y yo me atrevería a decir que Parménides. Yo no voy a mencionarlos a todos, pero sí quisiera destacar algunos. De esos textos, sin duda, el más importante para hablar de lo fenoménico es el Teeteto. ¿Y por qué el Teeteto? Porque en el Teeteto se acuerdan qué es lo que podemos asumir como verdadero, como conocimiento, y la primera respuesta es lo que llega a mis sensorios, lo que me es manifiesto. Y cuando eso se dice en griego, se dice fenoménico. ¿Ya? Es el fenómeno lo que voy a decir. Esa primera respuesta es discutida por Platón ampliamente. Cuando lean el Teeteto, leanlo con mucho cuidado, porque hay... Y específicamente les recomiendo 2 páginas, que son la página 184, 184C y siguientes, hasta 186. Y ahí pongan la atención a una cosa, a un elemento central que cuesta leerlo siempre, porque uno no es cuidadoso, digamos, pero es un texto que ha sido discutido hasta rabiar, en que dice Platón que cuando a nosotros nos llega el dato sensible, como conocentes, nos llega como una especie de caballo, como un caballo. Y está clarísimo por el contexto que es el caballo de Troya, ¿no? Entonces, como eso es una imagen muy bonita, voy a explicar más o menos la imagen para que entendamos a propósito de eso, está en el Teeteto. Digamos, para Platón, cuando yo veo algo, ¿no?, resulta que ese algo envía datos que en el texto está bastante claro que son datos más o menos atomizados, ¿no? Entonces vienen, digamos, fenómenos, vienen cosas, ¿no?, vienen átomos, ¿no? Y mis ojos o mis oídos, el sensorio que tengo, envía también ciertas condiciones que van al encuentro de esos datos. En ese encuentro, entonces dice, bueno, de alguna manera lo que yo envío modifica lo que viene, y lo que viene modifica lo que llega. Entonces hay una especie de toma y dame, ¿verdad? Entonces, en esa modificación se supone que la intervención nuestra no es muy segura, pero tampoco es segura la intervención de lo que viene. Lo mejor es cuando se mete como un caballo de Troya.
¿ya? Porque no es invadido. Entonces la imagen está en 184, ¿ah? Igual un fenomenólogo, me imagino que tendrá interés en esas cosas exóticas, que meta un caballo en Troya, ¿no? Cuando se le está de frente a las cosas en sí, o las cosas mismas manifestadas para sí, ¿no? Y llega como una especie de datos ahí, ¿no? Que se le meten a uno. Entonces se le metieron los caballos, se le mete un caballo y después hubo una invasión, etc. Es muy interesante, eso como cosa para pensar. Eso, repito, eso está en el Teeteto, páginas muy específicas, muy delicadas. El Teeteto luego termina diciendo que no es suficiente el conocimiento sensible para decir que conocía, para saber. Pero antes queda claro que nosotros conocemos. O sea, que no hay un rechazo, como suele decirse vulgarmente, en Platón, del conocimiento sensible. Eso es falso. Ya, en Teeteto está totalmente claro que no es así. Lo que pasa es que no es suficiente para las ambiciones epistémicas que nosotros debemos tener. Y ese es un problema ya de nuestras ambiciones de verdad, esas cosas que nos encanta decir. Ahora, permítame, visto esto del Teeteto, vean lo que dice. Lo que dice que es muy importante. Dice, ¿cómo percibimos? Dice, ¿cómo llegan, cómo nacen las percepciones en cada uno de nosotros? Llegan como idei, aistutis. ¿Qué son idei? Son algo propio nuestro. No son universales. O sea, y ese es el problema, ¿ya? Que cada uno percibe como le parece mejor. O no es como le parece, se le aparece particularmente de una manera. Eso lo reitera, dice aquí sí, nos llegan como siendo particulares. ¿Ya? No, repito, no como siendo universales. Y eso no es nada distinto de lo fenoménico. Eso es lo que dice el texto. ¿Ya? De ahí que yo me atrevería a decir pues que está claro que el problema del fenómeno está ahí dicho en este texto, por lo menos del Teeteto. Por supuesto, Platón no está exactamente muy feliz con que eso fenoménico defina, digamos, la verdad. Eso no le parece. Y el texto más claro en contra de una verdad de lo fenoménico está, digamos, en República 10, y aquí lo tenemos al frente. Lo fenoménico, en cuanto aparece, es o un fantasma, algo de la fantasía, o es una imitación de la verdad. ¿Ya? Y dice, ¿y qué es? No, es un fantasma. Fantasma es fantasma. ¿Y qué es un fantasma? Es algo que se está manifestando. Si yo atiendo a esto, cualquiera diría, por lo tanto, guácala, no quiero ninguna relación con lo sensible. En realidad lo que está diciendo es que lo sensible es sensible y tengo que captarlo como tal, ¿no? ¿Eso equivale a la verdad? No, es simplemente una mímesis de la verdad. Eso, digamos, eso está en la República. Dice lo suficiente la República como para hacer el texto que define la epistemología platónica. No. Dice más el Teeteto. Pero eso es una discusión muy grande entre las que somos así, nos gusta Platón. En este momento tenemos un pleito intenso, digamos, entre los que siguen la tesis de que lo que dice la República y lo que dice el Teeteto es lo mismo, redefinido, y los que sostenemos que no. Pero ya sois los que sostienen que no, pero ahí se disputa, entonces prefiero no meter la cuchara. Es mucho más interesante quizá lo que pasa después en el sofista. Fíjese, ahí de nuevo aparece lo fenoménico. Pero aquí quisiera destacarlo porque hay un problema específico que a nosotros quizás, a ustedes no les impacte, pero a mí sí me impacta muchísimo.
hay una forma que es especialmente complicada desde el punto de vista de Platón, por lo que significa, que es la forma de la belleza, ¿no? Todos sabemos que la belleza, a Platón no solo es que les gusta como tema, sino que el problema es que la belleza es lo más cercano, en lo formal que hay acá, a lo formal que hay por allá. Si es que hubiese un por allá, en realidad Platón no hay un por allá, pero no importa. Imaginémoslo para que no sea problemático. Entonces, como es lo más cercano, uno podría decir que la manifestación, ahora aquí, lo fenoménico, en lo bello, parece ser una contemplación, ¿no?, de lo bello. ¿Ah? Pero es que si no, ¿qué ocurriría? O sea, si es que, por ejemplo, yo veo, digamos, una escultura hermosa y yo no reconozco la belleza de esa escultura hermosa, puede ser que es que no lo sea, o puede ser que yo la quiera rechazar, pero realmente a mí me gusta la escultura precisamente porque tiene algo de bello, ¿no? Y es una manifestación de eso. Entonces, eso a Platón siempre le genera, digamos, extrañeza, ¿no? Porque uno esperaría casi siempre que haya un rechazo de los elementos sensibles. Ustedes recordarán específicamente, no sé, en una obra crucial como puede ser el Fedro, que se dice expresamente que yo soy llevado por la belleza de un objeto sensible, ¿no? Y soy llevado a tener una expectativa superior, pero porque aquí ya hay una manifestación. Entonces ese manifestarse está reconocido en el sofista como un fantasma, ¿no?, que así es llamado porque aparece tal cual. ¿Ya? Así se nos aparece. Entonces en el aparecer, aunque sea un aparecer, resulta que es un aparecer que habla mucho más que una mera apariencia. ¿Ya? Entonces tiene un valor agregado que yo creo que valdría la pena, digamos, discutirlo ampliamente. Yo me animaría a revisar el sofista, ¿no?, para decir otras cosas de lo que siempre se dice sobre la imaginación. Hace muchos años un compañero hizo una exposición sobre Platón, hablando sobre lo imaginario, y se redujo, digamos, a lo que decía la República, y yo le decía, o sea, parece que está bien, ¿verdad?, pero en realidad es como haberse perdido lo más interesante. Lo más interesante de la imaginación no es lo que dice la República, porque lo que dice la República es que sí, es una apariencia, ¿verdad?, y como las apariencias son engañosas y todo es una mímesis, y la mímesis hay que superarla y alejarla de eso. Realmente el texto más importante sobre esos apareceres es el sofista, ¿ya? Y sobre todo de frente a ese fenómeno tan extraño como es la belleza. Hay un texto menos leído, pero no por eso menos importante, que es el Fileo. Voy a decirlo a confesión así, quizás el Fileo es el texto que toda persona que quiera aprender un poquito sobre Platón debería leer primero. Dice Guthrie, para contar ese cuento, dice, Guthrie estaba según ya viejillo cuando lo escribió, dice que qué pereza, cuando llega al Fileo, dice que va una pereza, porque dice, ¿por qué se repite tanto? Yo no sé por qué, estaba viejillo. Después entendí, cuando empezó a escribir sobre Aristóteles, le dio un derrame al pobre. Todos le echamos la culpa a Aristóteles, no le echamos la culpa fue de Platón, porque este texto le revuelve la cabeza a cualquiera. ¿Ya? Y entre las cosas que dice el Fileo, entre otras, fíjense, ¿cuál es la lógica, digamos, que uno piensa en Platón? Es lo que todos sabemos de Platón. Existen las formas. Todas tenemos las formas, ¿cómo es que dice? Formas con mayúscula y las formas con minúscula. Las formas con minúscula, entonces yo veo aquí
una escultura linda, y aquí yo llevo la belleza. Ay, qué linda que es la belleza y qué superior, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la filosofía de Platón? La participación. Entonces esto se parece aquí. ¿Por qué se parece? Bueno, porque hay una presencia de una F aquí. Entonces está la presencia, está la semejanza, está la alternativa de lo que llamamos tener una parte, participar. Algo de aquí es algo de acá, ¿verdad? Y esos son como los lenguajes tradicionales que solemos usar. Algunos utilizan la noción de paradigma, como va a aparecer luego en el Timeo. Lo que significa el paradigma es que esto se usó como modelo para hacer esto, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de esto. Esos son como los usuales. Pero uno dice, bueno, ya está, resuelto el problema. La filosofía es, trabajo aquí para demostrar que esto, digamos, que se parece un poquitito, y entonces lo que hago es denunciar. En el Fileo se vuelve otra vez a la consideración y dice que lo importante no es esto, y que tampoco es esto, sino que son los puntos medios. Y entonces son ciertos logros epistémicos que yo tengo en un espacio de intermediación. Por supuesto, repito, ya eso a Guthrie ya le colmó la paciencia y dijo, no, ya creo que estaba ya viejito, entonces ya no le dio para y todavía seguimos como en discusión, o sea, eso no está como muy claro. El Fileo habla sobre el placer y sobre la vida mezclada entre placer e inteligencia. Entonces es un texto muy raro, pero es absolutamente inquietante. Bueno, ¿qué dice sobre lo fenoménico? Fíjense, voy a ponerlo aquí. El fenómeno, perdón por escoger solo las partes que me interesan, pero es así, descarado. Lo fenoménico y no lo que es, ni lo que es correctamente fenoménico, es de lo que estamos hablando. Eso es lo que dice el texto. Voy a explicarlo de nuevo. O para ponerlo como en el darse. Había, digamos, dentro de las categorizaciones que uno puede hacer cuando se acerca a la realidad, hay una cuestión que podemos denominar fenoménico, una manifestación cualquiera. Y otra cosa que podemos decir es el ser. Uno suele decir que esto es lo fenoménico y que esto sería el ser, ¿no? Pero además hay una cosa que es auto-ortos fenómeno. O sea, es que es fenoménico correctamente, ¿ya? En sí. A los fenomenólogos les tocará indagar esas cosas, pero esto es muy interesante. Yo no dejaría de poner atención a ese texto, ¿ya? A mediano plazo es una obligación estudiar a Platón, aunque no lo quieran, aunque estén. Pero repito, eso no puede dejar de mencionarlo, ¿verdad? Tampoco se lo voy a decir qué significa. En Aristóteles ya uno sí lo considera un enemigo importante, ¿verdad? O sea, porque Platón por lo menos genera, ¿verdad?, algún grado de placer, pero es más enredado. Este texto lo traje a colación, primero que es sobre el alma, pero no está hablando aquí Aristóteles sobre el problema específicamente de la cuestión anímica, sino sobre el problema del deseo, que es quizás el elemento clave para ver lo más interesante en Aristóteles: cómo se desea y qué significa desear a efectos de manifestaciones. Y fíjense que pues, lo llamamos a las traducciones, los traductores son muy raros, le llaman lo oréctico, lo deseable o lo deseado. Y dice, eso es o el bien o lo que aparece como bien, el fenómeno como bien. Y esto es lo que atrae. Eso es muy interesante.
como alternativa. ¿Ya? Porque vean que en Aristóteles, sobre todo cuando hablamos de lo que a nosotros nos parece más importante desde el punto de vista de la vida práctica, los endechomai, que se dice en griego, los signos de la vida práctica, lo que a nosotros nos atrae no necesariamente es un bien pleno, sino es un bien que aparece como bien. ¿Ya? Y si eso aparece como bien, es que tiene un valor agregado. ¿Ya? Yo no sé si ustedes, ahora que hablamos de Merleau-Ponty, a lo mejor se metió, pero me parece que es interesante porque fíjense que está dicho expresamente con incluso la palabra fenómeno. Para esta búsqueda de textos, por cierto, yo lo que hice fue simplemente hacer un rastreo a ver qué me encontraba, digamos, de textos para ver signos. En Aristóteles hay muchísimos textos que hablan sobre fenómenos, ¿ya? Este texto me pareció especialmente bonito, y ni se diga los textos de la metafísica, que son muy claros, ¿ya? Son muy claros y que, digamos, sobre todo el libro cuarto, el libro Gamma, ese es un texto que hay que estudiarlo con mucha paz, mucha paz, y ahí sí a puro griego, porque eso sí el español engaña, o sea, eso es peor que la mentira. Vean lo que dice, vean lo que dice el texto, que esto me parece importante. Dice, respecto de la verdad, ¿cómo que no es una verdad lo fenoménico? Pero todo lo fenoménico. ¿Ah? ¿Por qué? En primer lugar, porque no sería la percepción algo verdadero en el sentido propio, sino que sería una especie de fantasía, una especie de manifestación que no es lo mismo que la percepción. Eso, el texto eso hay que verlo despacísimo, para poder intentar a ver qué significa esa cosa. Pero voy a hacer una interpretación rápida, así como a la carrerilla. En Aristóteles la fantasía, los intérpretes usuales suelen decir que es una especie de facultad, ¿no? Que es una metafacultad de los sensorios, ¿no? Yo reúno datos sensibles, y esos datos sensibles se acumulan para la mente, para que piense la mente, y se acumulan como un dato, digamos, consistente. O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy mirando a Mario, no lo he escuchado, pero sé que está Mario. O sea, a lo mejor estuviera sensorios más potentes, olería a Mario, escucharía la respiración de Mario, etc. Yo veo que aquí tengo a Mario. Okay, ¿qué es lo que tiene? La fantasía sería la que recrea a Mario. ¿Ya? Bueno, pero vean que Aristóteles quiere distinguir entre esa fantasía y la percepción. Y Aristóteles ve eso como problemático desde el punto de vista del problema de la verdad. ¿Ya? No lo tiene claro. ¿Ya? Y vean cómo está expresado un poquito más adelante. Lo que es algo sí mismo, o los mismos en sí mismos, no serían el todo verdadero fenoménico. Eso es más o menos el texto. Si quieren un poquito más abajo, dice que no es el fenómeno, sino el fenómeno en cuanto fenómeno que se manifiesta y en algún sentido es como es. ¿Ah? Eso más enredado Heidegger, así que no se preocupe. Así. ¿Ah? Este texto, por eso hay que leerlo despacio. ¿Ah? Vea que cuando uno lo ve traducido de Aristóteles se echa a perder. Pero si, repito, vean lo que está diciendo. Entonces, no es el fenómeno, sino el fenómeno en cuanto se manifiesta y dónde se manifiesta
el cómo se manifiesta y el por qué se manifiesta así como se manifiesta. ¿Ya? Entonces, el fenómeno es totalmente categorizable. Eso es lo que quiere decir poco más o menos Aristóteles. ¿Ya? Entonces, quería mostrar ese texto porque no hay tampoco un rechazo hacia el fenómeno en sí. Y visto esto, ya como me pasé casi con el tiempo que yo presupone aquí ahora vamos a los autores que uno le pone más cariño cuando habla de la fenomenología, ¿no? Los fenomenólogos. Y los autores por excelencia, yo les dije ahora que el más importante es el texto empírico, ¿verdad? Habría que decir, hay otro personaje muy importante que es Timón de Fliunte, ¿no? Que tampoco es muy famoso, digamos, debería ser muy famoso. Timón de Fliunte escribía comedia, entonces Oscar debería servirnos a nosotros para hacer comedias escritas y demás. Escribía comedias escépticas, ¿no? Burlándose de todos que creían que las verdades de la filosofía. Entonces Timón de Fliunte es genial, ¿no? No tenemos las comedias de él, pero casi así. Pero los personajes que posiblemente más atraen de todos son sin duda los cirenaicos, porque quizás los primeros pensadores que se dieron a la tarea de darle un valor agregado al fenómeno como fenómeno son ellos, ¿no? Y específicamente de los fenómenos, el fenómeno por excelencia para un cirenaico son las emociones, las patres, las pasiones. Y dice, ¿no? Para ellos las emociones, las pasiones y específicamente el placer, los cirenaicos son de placeres duros, materiales. O sea, los cirenaicos, a diferencia de los epicúreos, que los epicúreos, digamos, tienen placeres pero intelectuales y estos no, estos quieren placeres pero de verdad, placeres intensos, o sea, sexo, mucho sexo y comida intensa, eso un cirenaico, eso es lo que espera, o sea, no espera placercillos de que eso no es que me encanta leer libros, eso es mentiroso. Lo que le interesa es otra cosa, ¿no? Bueno, esto dice que esas pasiones son catalampanesai, son captabras y no parecen nunca como falsas. Vean que la manera en que lo expresa es duro y puro, fíjense como por el texto que les traje, que es el texto empírico, la fuerza está aquí, son los elementos catalépticos y los que no pueden ser falsos de ninguna manera. Catalépticos es una concepción estoica, pero creo que es importante que lo tengamos. Lo que un estoico considera cataléptico es aquello que yo comprendo plenamente, o sea, que es aquello que yo literalmente comprehendo y hago mío. Entonces, para un cirenaico, sin duda, las pasiones propias es aquello que yo no podría negar como absolutamente cierto. ¿Ya? Y eso que es totalmente cierto, sin duda es fenómeno. Y vean, como lo dice todavía más claro, son alete, son verdaderas y catalépticas. ¿Ya? Las percepciones en cuanto tales. ¿Ya? Esta visión de los cirenaicos fue rechazada a portas radicalmente por los otros socráticos, ¿ya? Que consideraban que era una barbaridad lo que estaban diciendo estos, ¿ya? Pero para ellos es, digamos, el fenómeno por excelencia, que lo verdadero es aquello que llamamos fenoménico, es la única verdad que existe, ¿ya? No sé si a ustedes les parece bueno, pero a mí me gusta mucho, puedes decirlo así, ¿no? Y fíjense, además, cómo son, y esto, los textos podemos aclararlo mucho, pero voy a nada más a las partes que me interesan. Eso que es verdadero, que es solamente lo fenoménico, además, y ese es el problema con los cirenaicos, son idia. Y eso quiere decir
que son míos, propios, ¿ya? Y como son míos, son experiencias absolutamente intransferibles, ¿ya? Y por lo tanto, esta gente no cree que exista posibilidad de hacer juegos de universalidad, juegos de verdad, ¿ya? Eso es lenguaje, ¿ya? Básicamente, todo lo que nosotros solemos considerar como conocimiento filosófico, universal, ese tipo de cosas, pues sencillamente son, digamos, mentirillas que nos gusta contar, ¿no? Y traer a los demás para generar cierta expectativa. Bueno, y ya vamos al sexto empírico, que es el último autor al que quería referirme. Repito, los cirenaicos son quizás muy extremos, nosotros no le ponemos mucha atención, y los antiguos no los tomaron muy en serio porque eran, digamos, gente un poquito pasadita. Aristipo, digamos, que es el extremo, tenía fama, digamos, digamos que era, o sea, a Platón le daba vergüenza que fuera un socrático, pero Aristipo escribió diálogos, ¿ya? Y escribió diálogos en línea con esta posición, ¿no? Uno suele decir que dentro, ¿se acuerdan de Diógenes el Cínico? ¿No? El antecedente de Diógenes el Cínico es Antístenes, ¿no? El que es más claro, pero muchos dicen que es Aristipo quizás uno de los que abre, ¿no? Pero esto es muy rechazado, muy rechazado en general, porque era demasiado hedonista y demasiado empirista para ser soportable, ¿no? Pero creo que para la perspectiva fenomenológica quizás ahora algunos ojos pueden interesar. Sexto empírico, rápidamente. Vean, para él, tal vez este texto no nos interesa tanto como este. ¿Cuál es el criterio de una persona escéptica, de un filósofo escéptico? Es, digamos, el seguimiento del fenoménico. Y es discutir, ¿no?, aquello que se manifiesta ante la fantasía. ¿Verdad? Entonces, un escéptico, en sexto empírico, literalmente se preocupa del fenómeno en cuanto fenómeno, ¿ya? Y distingue claramente, ahora aquí quiero que vean este texto, los fenómenos de otros fenómenos, ¿no? O frente a otros fenómenos. Como otra gente se preocupa por los noúmenos frente a los otros noúmenos. Ven los textos que están, que no es Kant, que estaba aquí, ¿no? Y que en cuanto tales, digamos, hay una preferencia sobre lo fenoménico. Esto es muy interesante. A mí me gusta siempre decirlo, que es una cosa muy curiosa, que este empírico escribe estas cosas siendo médico, ¿verdad? Porque si a él no cree, digamos, en el noúmeno, sino que lo que cree es en el fenómeno, entonces son las manifestaciones clínicas las que van a decirnos a nosotros lo verdadero de una persona, y no nuestras presunciones diagnósticas, ¿ya? Que es lo que es común en otra línea. Por supuesto, sexto empírico pidió una cosa que fuera crucial a propósito de hacer esto que acabamos de decir: cómo voy a lo fenoménico, tratando de, con esta regla, Guden Malon, no se les olvide, esa es la regla básica de un escéptico del estilo del sexto empírico. Yo no puedo decir nada más que lo fenoménico, ¿ya? No me está permitido, ¿ya? Entonces, para nosotros es solo esto lo que nos es permitido, ¿ya? Y en ese entorno, entonces, podríamos decir que lo que realmente puede decir uno de más y creérselo es porque yo tiendo a ser dogmático, ¿ya? Entonces, la diferencia entre un escéptico y un dogmático es muy clara. El dogmático tiende a decir más, y un escéptico, un fenomenólogo,
tendría a decirlo menos, ¿no? O no afirmar tanto, para no atreverse a tanto. Y para terminar, nada más, un texto de Timón, ¿se acuerdan? El que les decía ahora que cuenta más o menos, anda por ahí. Timón creía efectivamente que todo, en última instancia, son fenómenos. Y de esto es lo que puedo suponer que se manifiesta realmente. ¿Ya? Lo Sfenei es como decirlo, yo no sé si ustedes se acuerdan de un texto muy importante en el banquete de Platón, cuando dice que uno va subiendo en la escalera del amor y va subiendo, llega a un nivel, el último nivel se dice Aphthenei, se dice. Entonces dice Platón que ahí la filosofía se manifiesta en el Aphthenei, hay una especie de manifestación. Bueno, Timón dice que la gran manifestación total es lo fenoménico, ¿no? Y por lo tanto, y esto lo hace en paralelo, él acepta el criterio de Protágoras, según lo cual solo lo fenoménico es lo que funda el sentido de la mismidad. Entonces eso querían los textos que querían ponerles a consideración. Les puedo dar luego los detalles, pasarles así como las referencias exactas para que lo tengan presente, pero sí por lo menos para que tuvieran una idea de que sí, como que los antiguos pues quizás no eran fenomenólogos, pero se parecen.